Tremendo, qué lindo alabar, cantar al Señor. Bueno, hablando de alabanzas y cánticos, vayamos al libro de los Salmos. A mí me costó muchísimo en este último tiempo, por decirlo de alguna manera, salirme del Salmo 18. Después léelo si querés en tu casa. Para mí, un enclave hermosísimo, el Salmo 18, pero no voy a predicar el Salmo 18. Vamos a predicar, vamos a hablar. Dios nos quiere hablar a través del Salmo siguiente, el Salmo 19. El Salmo 19 es como después de la victoria. Es una hora sí. Es como que Dios ahora, en este tiempo, más allá del anterior, llega a este tiempo en el cual vos tenés que posicionarte y saberte un comunicador del cielo. ¿Viste? Nos peleamos recién por el micrófono, somos dos comunicadores y bueno, ¿no? Tenemos que poner micrófonos dobles, ¿no? Es serio, ¿viste? La bicicleta doble. Bueno, así, más o menos, porque llega el momento en que Dios se quiere comunicar a través de nosotros. Salmo 19 es como el salmo de las comunicaciones de Dios. Uno dice, ¿qué está diciendo? Bueno, lo que está diciendo el Salmo 19. Yo lo leí toda mi vida, pero bueno, cuando lo leí de nuevo en estos días, digo, wow, todo lo que se dice en el Salmo 19 es para la comunicación de Dios, ¿sí? Dios se comunica de diferentes maneras y qué lindo que estamos ahí nosotros en ese enclave, en esa parte comunicativa de un Dios de comunicaciones. Imagínate si Dios será un Dios de comunicaciones, que Él inventó todo esto, ¿no? Esto, por ejemplo, de la amplificación, que un micrófono, que una radio, que el canal de televisión y todas esas cosas tan importantes que hacen a las comunicaciones en este tiempo como una era justamente de las comunicaciones. Y cuánto más cuando estamos justamente en un tiempo donde estamos queriendo llegar tan y mucho más lejos de lo que quizás hemos llegado como iglesia, pero es el momento, sí, de la exteriorización. Tenemos que exteriorizar al que tenemos acá adentro, y eso se quiere expresar más allá de nuestras propias vidas. Así que antes de leer el Salmo 19, vamos a orar. Señor, te doy gracias, decirle gracias por este momento comunicacional, por este momento de tu comunicación contigo, Señor, y tu comunicación con nosotros. Amado, gracias, Señor, porque queremos no solamente recibirlo, sino así como lo recibimos de gracia, queremos impartirlo a muchos que ciegos van, pero se les abrirán los ojos, les resplandecerá la luz también. Gracias te damos, Rey, porque es un tiempo comunicacional de glorias venideras y postreras mayores que la primera. Y gritamos amén. Así que leemos el Salmo 19 y dice así, en ese sentido, en ese énfasis de hoy, así que andarlo tomando desde ese ángulo. Dice, los cielos justamente cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío, y de Él es el aplauso. Se lo damos porque Él es todo nuestro y nosotros somos todos de Él. Y Él nos necesita como voz parlante. Fíjate que Dios es Dios, ¿no? Y Dios haría como quisiera, pero de verdad, realmente esta manera inclusiva que Él nos hace ser y existir en coherencia y fusión, digamos, con Él y su plan y su reino celestial aquí en la tierra, nos tiene que llenar de orgullo, de alegría, de expectativa, en un Dios comunicacional. ¿Qué quiere decir eso? Dios, fíjate que si no se comunicara con nosotros, estaríamos áridos, estaríamos secos en el desierto. Si cuando cayéramos no habría quien nos levantara. Cuando nos desanimáramos no habría quien nos levantara y animara también. Cuando estuviéramos quizás en cadenas, en opresiones o lo que fuera, tampoco tendríamos ese poder libertador, sí, que viene justamente a través de la comunicación, a través del poder que hay en la palabra de Dios. Dios, en esto de que Él podía anticionalmente, ¿no? Digo anticionalmente porque sería muy difícil en nuestro oído físico, Él mismo hablar y expresarse de los cielos. Dice que la voz de Dios se compara con la muchedumbre del ruido de las muchas aguas o el tronar de los cielos. Muchas veces en ese sentido se mira, y porque no se oye, hacia el monte de Sinaí, donde ahí habían truenos y centellas, y era tan espantoso, tan intolerante para la naturaleza humana, tanto de lo sobrenatural, que no había quien pudiese estar en pie, y aún el propio Moisés decía: estoy espantado, estoy con miedo. Entonces como que Dios, como que tiene que achicar un poquito, ¿no? Y afinar de alguna forma la frecuencia comunicacional, y de hecho lo hizo. Siendo Dios, se hizo hombre. Entonces él habló en idiomática humana, ¿no? A través de la boca de Jesucristo. La verdad que Jesús está, pero a la vez no está. Y está porque estamos nosotros, y de parte de Él estamos nosotros, y somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene voz y tiene voto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, contemporánea y oportuna para estos tiempos que estamos viviendo de elecciones, y no solamente en Uruguay. La voz de Dios en este momento es tan cantante, y tiene que ser tan cantante y sonante como siempre fue. Uno piensa en la persona de Jesucristo, ¿no? Una voz tronante, una voz no itinerante nada más, sino llegadora puntualmente, y haciendo aquello para lo cual en esa dispensación, en ese momento, se le dio y se le delegó a Jesús, en esa manera y en esa dimensión de expresión que fue la mismísima persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Dios mismo habló y puso en Él sus palabras. Nosotros hoy somos tal cual, no tipo Jesús. No solamente porque, por ejemplo, a mí, ¿no? Como predicador, y vos también sos predicador, y tenés que ser predicador donde sea que vayas a predicar a tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios dice que Él puso en nuestra boca, en nuestros labios, sus palabras. Él nos ha hecho como su boca. Ahora nosotros tenemos que entender que el idioma de Dios no es solo y únicamente a través de la voz sonora, a través de la palabra escrita, a través de la palabra, de la Biblia misma. Hoy ando con Biblia prestada, sino que es además también a través de sus hechos poderosos. Hay dos cosas que Dios quiere hacer. En el primer renglón, en todo este alto y prolongado prólogo, ¿no?, que estamos tratando, dándole un poco introductorio, ¿sí?, introducción al Salmo 19, en esa primera expresión nos está hablando de dos maneras expresativas, ¿no?, de expresar Dios, ¿sí?, su palabra, a través entonces, en este tiempo, a través de nosotros. Y es lo que nos está diciendo en pocas palabras el versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, hay dos instancias, ¿no? Contar
y proclamar, anunciar. Y ya dijimos, y ya nos salimos un poquito de la voz sonora del vocabulario nada más. El vocabulario de Dios también son sus hechos. Dice que los cielos no tienen boca, ¿no? No tienen voz. Sin embargo, anuncian y proclaman la gloria de Dios a través de los hechos poderosos de sus manos. Vos sos barro en las manos del Señor. Vos, con o sin palabras, sos una carta abierta y leída por todos. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, tocame con tus hechos poderosos? Entonces, yo veo gente, ¿no?, que más o menos uno los ve como quien los conoce también, y yo veo la gloria de Dios según los hechos abrasivos de Dios, porque Dios te toca con su obrar y con sus manos, pero te abraza con sus brazos, y yo veo la gloria de Dios a través, bueno, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión emblemática, muy linda. El pastor llegó tarde, les cuento, le doy el chisme, ¿no? Bueno, había otras cosas que nos estaban demorando, pero igual, a tiempo, ¿no? Y cuando llego me dice, pastor, no sé los testimonios que han habido. Claro, igual yo no me los perdí, porque al final me los contaron igual, o algunos por lo menos. Hoy llego y me cuentan otro testimonio. Entonces, yo estoy viendo, más que viendo, estoy oyendo, ¿sí?, de la gloria de Dios a través de lo que Dios está haciendo con sus manos en tu vida. Capaz que a vos y a mí no nos conocen y no nos van a reconocer ni nos van a dar mucho crédito. Pero la obra de Dios a través de sus manos poderosas es innegable. Solo lo niega el necio, solo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si vos mirás el firmamento, si vos mirás la creación, es imposible. Hay que ser tonto, retonto, ¿no?, para decir, esto se hizo solo, o de una explosión, o no sé de qué, no sé de dónde. Sí, sino que eso, sin palabras, los cielos no tienen boca, pero anuncian, cuentan y anuncian la gloria de Dios. Dios quiere que vos y yo tengamos esas dos instancias, contar y proclamar. Yo creo que para llegar al índice sí de la proclama, primero tenés que ser fiel en el cuento, en el contar tu testimonio, el tener en ese tuya y mía con quien sea, este soy, esto pasó, esto hizo Dios conmigo. Te estoy contando. Y luego viene el momento de difusión masiva. ¿Y por qué no decirlo simultáneo? Porque en este momento Dios nos hace a todos de plataformas, ¿no? ¿O no? Antes se hablaba de plataforma, está hablando de una campaña, decíamos, la plataforma de una campaña evangelística, o la plataforma de una iglesia. Resulta que ahora todos somos de plataformas. Dios quiere que vos en lo personal anuncies, y Dios quiere que vos en lo personal proclames la gloria de Dios a través de las obras de sus manos. Contá el Evangelio para testimonio de las naciones, dice la palabra, y también se predicaría por testimonio. Es importante que cada uno, ¿sí?, que contemos las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Primer renglón comunicacional de cómo se comunica a Dios en este salmo de las comunicaciones de Dios, Salmo 19, y el aplausote se lo regalamos al Rey. Aleluya. Y apúrese, pastor, que recién va el primer renglón. Aleluya. Pero esto de decir, bueno, Dios dice, quiero hablar a la humanidad está como sorda, pero me van a escuchar, me van a leer, me van a entender, van a saber de mí, porque Dios en algún momento va a hacer no solo caer velos de los ojos, sino va a destapar los oídos. Y es una cuestión doble, porque el lenguaje ya dijimos que también es visual, idioma de señas, no, idioma de milagros de Dios. Pero ahora dice, versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Y nos rascamos la pela y decimos, ¿qué está diciendo? Es que en realidad lo mismo, de vuelta, ¿no? El día no tiene voz ni voto, el día no habla, la noche tampoco. Pero nosotros somos del día. Y nosotros conocemos gente que es de la luz, como nosotros también. En Isaías 8 nos habla de gente que no le amaneció todavía, están en oscuridad todavía. Pero hay gente que sí le amaneció. Y lo primero que Dios quiere es que le hables a los del día, como sos vos también del día. Le compartas palabra de Dios, comuniques de parte de Dios un día a otro día, un creyente a otro creyente.
Yo necesito, voz del día, que me hables a mí de parte de Dios. Yo necesito eso y vos necesitas de mí. Nosotros somos del día y entre nosotros los del día tenemos que tener intercomunicación. No podemos ser hola y chau. No podemos ser que Dios te bendiga y nada más. Estamos hablando de comunidad, estamos hablando de familia, estamos hablando de grupos pequeños, estamos hablando de discipulados, estamos hablando de que congenies y tengas comunión los unos con los otros, porque el otro hermano tuyo, el otro del día, como vos sos del día, tiene mucha luz para aportarte. Porque para eso están también los dones, pero también habla de la noche. ¿Y cuántas veces hemos dicho, ay, se me hizo la noche? Estoy en un momento oscuro, no soy de la noche, pero estoy como en un momento oscuro, un momento de quebranto. Y uno dice, en ese momento, con un poquito de entendimiento, uno dice, gracias, Señor. Porque en estos momentos, Señor, yo me sensibilizo y entiendo a aquellos que están en tinieblas, que están en la noche, y puedo hablarles, sí, en igualdad de condiciones, por lo menos entendiendo mejor la situación. Fíjate que el Señor, para ser más efectivo, siendo Dios, se hizo hombre. Digamos, ocupó nuestro plano. Y así nosotros a veces somos como que sucumbidos, metidos en un sótano de prueba, ¿no? Y todo oscuro, decir, ¿dónde está la luz? ¿Dónde se enciende la luz? Y parece que todo está oscuro y todo se te hace tan difícil. Pero entonces luego cuando te enfrentas con una persona de la noche, vos podés hablarle de igual a igual. Vos podés hablar y no tocar de oído, sino que con los consuelos que Dios te consoló, podés también hablarles del consuelo de Dios para esos que están en la noche. Entonces, el día, sí, como decía el versículo 2, un día emite palabra a otro día, pero también una noche a otra noche le declara sabiduría. La noche. Nosotros, aún en esa plataforma de oscuridad, a veces de pruebas, tenemos sabiduría de Dios para aportarles a aquellos que están en tinieblas, en noche espiritual. Pero después de la noche amanece y viene la luz, viene Cristo. Dale el aplauso orándote. Aleluya. Así que experimentate en el quebranto, como decía que Jesús fue varón experimentado en quebranto. Entonces, por supuesto que Él nos entiende. Por supuesto que Él es capaz y en esa capacidad nos capacita también a nosotros. Y dice, ¿qué más? Versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz. Claro, el firmamento habla de los hijos de luz, hablando entre ellos, palabra de luz, palabra de ánimo, palabra de aliento, palabra de esperanza, palabra de confirmación, de asentamiento, sí, de contención de unos con los otros, pero también la noche emite palabra de sabiduría a otra noche. Y esto sale por toda la tierra, al unísono. Dios tiene, sí, una misma forma comunicacional. No importan los idiomas, no importan los meridianos ni los paralelos, ni cómo esté el mundo así de cabeza. El mundo espiritual de Dios está funcional. Está funcionando. Vos sos parte, vos sos parlante, vos cantante y sonante del reino de los cielos. Pero por supuesto que en todo este idioma comunicacional de Dios del Salmo 19 que estamos mirando, por supuesto que preponderantemente central es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, es el verbo encarnado. ¿Y dónde está Cristo en esta palabra, en este Salmo 19, pastor? Bueno, en ese sol que aparece ahí en el versículo 4, como un día apareció en tu vida el sol de justicia, que no es otro que el mismo Jesucristo. Dale otro aplauso grandote, aleluya. Atendemos. Qué bueno que es, Señor. Aleluya, el sol, hablando de Jesús, Él es preponderantemente y centralmente, medularmente en este salmo y en esta era comunicacional de que Dios tiene algo para decirle a la gente. Dios tiene algo para decirnos a nosotros. ¿Qué es esto? Esto es un auditorio. Yo hablo, bla, 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 y vos estás escuchando palabra de Dios. Y te vas lleno de Dios. Y vos te vas a otro auditorio más grande que este después, que es tu trabajo, que es tu plataforma, que es tu familia, que son tus amigos y tus enemigos, que son tus días y son tus noches. Pero siempre va a estar ahí sobre ti, como está el sol, va a estar ahí Jesús resplandeciendo sobre ti, hablando de Él, como quien es, como alguien que lo hace todo de extremo a extremo.
versículo 4 en la segunda mitad habla justamente del sol y dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo, dice, hasta el término, ¿sí? Hace todos los cielos hasta el curso, hasta el término de ellos mismos, y no hay nada que se esconda de su calor. Dale el aplauso grande porque Él es el que ilumina el entendimiento. Él es el sol de justicia. Él es el que lo abarca todo, el que llena los cielos. El que va en esta comunicación de Dios, que ¿cuál es la comunicación de Dios en la boca de Jesús? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y Él amaneció en uno de tus extremos, pero Él va a ir hasta el término de cada una de sus promesas. Él va a recorrer todo el camino. Sí, va a ser capaz que largo y por momentos difícil, pero hay que permanecer en el día de Dios bajo la luz de Él, bajo su calor, que nadie puede esconderse de su luz y de su calor, hasta el término. Él empezó la obra y la va a terminar. Él va a hacer aquello que Él mismo es el protagonista en la comunicación del cielo. Él es el hacedor. Él es el que no solamente dice, sino el que hace. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que fue hecho sin Él. Él es como esa luz que es imprescindible, es el sostén de nuestras vidas. Es el que recorre todos nuestros meridianos, lo ancho de nuestro recorrido, y en todo ese camino está Él permanentemente iluminándonos. Porque nosotros, aunque tengamos noches, no las tenemos en lo espiritual, siempre estamos bajo su luz admirable. Como decíamos hoy, puedes estar en un momento de sombra, de prueba, puedes estar en un momento horario, nocturno, pero siempre está resplandeciendo su sol de justicia sobre tu vida. Él es centralmente protagonista en esto comunicacional de Él, pero por supuesto que también su propia palabra, la cual se cita a ella en el versículo 7 y en adelante, donde lo primero que se nos define de la misma Biblia, de la misma palabra de Dios, que es ley. La palabra de Dios no es sugerencia. La palabra de Dios no es un si querés, es ley. Eso habla de autoridad, eso habla de una firmeza, de una manera intransigente, diríamos así, de que esto es así y así te conviene andar y así te conviene ser. Tiene que convertirse ley para tu vida la palabra de Dios, no una opción, no algo opcional, no algo que sí tal vez voy a ver, si hoy o mañana. Sino tiene que ser lo que es. La palabra de Dios, versículo 7, es ley, y sigamos mirando. ¿Qué más? Es perfecta. ¿Qué más dice el versículo 7? Aparte de la palabra de Dios, que es ley y que es perfecta, dice que convierte el alma. Tiene ese poder la palabra de Dios, te convierte el alma. Si estabas así, te pone al derecho. Si estabas torcido, te endereza. Si estabas enojado, te saca el enojo. Si estabas rencoroso, te hace perdonador. Te convierte el alma. La palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios, versículo 7, también es testimonial, te da testimonios. Esos testimonios que son realmente con crédito del cielo, son crediticios del cielo, son palabras verdaderas que te anuncia lo que Dios puede hacer, los testimonios de Dios. La palabra también hace sabio, da sabiduría al sencillo. Que más, versículo 8, alegra el corazón, alumbra los ojos, versículo 9, permanece para siempre, y además la palabra de Dios trae juicios, ¿sí? Y los juicios de Jehová son verdad y son todos justos y son deseables más que el mucho oro, afinado y dulce más que la miel. Y cuando se habla de juicios, muchas veces uno piensa en lo drástico y dramático. Pero ¿qué más queremos que, si no justamente, por eso dice que son deseables, que Dios juzgue, ¿sí? Y que Él pueda juzgar entre una manera de existencia, de una forma u otra de vida, y que Él te haga justicia. Dios es un juez que juzga con justicia. Y que va a dar pago al pecador, pero va a dar honra a los que le honran, a los que lo aman de todo el corazón. Por eso estamos deseando que Dios sobre, que Dios haga justicia,
Que Dios traiga juicios no diríamos de destrucción, sino que estamos hablando de un tiempo de gracia, juicios de misericordia, y que Dios juzgue oportuno este momento para un avivamiento, por ejemplo, para un derramamiento de gloria y manifestaciones de tremendos milagros y de maravillas. Todo esto es más dulce que la miel. Pero también, dice el Salmo 19, esto comunicacional, que los cielos y nosotros como ellos anunciamos, proclamamos el día, la noche, ya dijimos todo eso, pero también sí, Dios se comunica con nosotros personalmente. Dios tiene tratos personales. ¿Me están escuchando? Dios habla a los demás, habla globalmente, habla a la comunidad de su pueblo, pero también habla a cada uno de nuestros pechos, de nuestros corazones, de nuestras existencias y realidades, y Él trata con quien yo soy. Él trata con mi tiempo y mi momento. Y trata con todos. Y parece que versículo 11 como que empieza por los mismos siervos, ¿no? Los siervos de Dios precisamos tanto de Dios. ¿Vos orás por el siervo de Dios de este lugar? Yo te pido que estemos orando siempre unos por los otros, ¿no? Como el apóstol Pablo que decía, oren por mí, ¿sí? Para que me sea dada palabra, etcétera, etcétera. Y él mismo se antepone como ejemplo, ¿no? El que está escribiendo este salmo, es un salmo de David, y él mismo dice, tu siervo además es amonestado. ¿Con qué? Con los juicios de Dios, con la palabra de Dios. ¿Viste? Cuando la comunicación de Dios es para amonestarte, para molestarte santa y sanamente, quiere decir eso, no que estés tranquilamente en tu comodidad de ser siempre lo mismo, o capaz que de poquito a poco, de un menos a más, te vas desacomodando las cosas, y entonces llega un momento que Dios te amonesta, Dios te llama la atención, te dice así no, tenés que congregarte más todavía, tenés que más de esto otro, tenés que ser menos de esos otros, y así nivela Él tu vida, y Él te amonesta, y Él entonces se ve en esa confrontación buena, esa confrontación linda y personal de que Dios trata con cada uno de sus siervos, porque en verdad todos somos siervos de Dios, todos estamos llamados a servir a Dios, y entonces dice, tu siervo es amonestado, sí, dice que en guardar las palabras, los mandamientos, los estatutos, los testimonios, la ley de Dios, hay grande galardón. Y dice también, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Sabés quién te los revela? La comunicación de Dios. Dios te los revela. Dios te muestra lo que vos no ves. Lo que vos seguirías con ese tropezadero propio y tuyo, personal, durante toda tu vida, y enfrentarías el umbral hacia la eternidad, quizás no en las condiciones debidas, si Dios a tiempo no te corrigiera aún de cosas que te son ocultas a ti mismo. Pero ¿quién te revela tu verdadera condición? La comunicación de Dios, la palabra de Dios. Ella es la que nos dice que nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón a veces ni nos reprende. Nosotros estamos bien siempre, ¿no? Generalmente somos buenos, generalmente somos personas irreprochables. Parece que siempre el problema está en otro, pero la verdad es que el Señor amorosamente, ¿no?, nos confronta para librarnos, al final del versículo 12, librarnos de los pecados que nos son ocultos. Y todo esto porque somos demasiado importantes para que Dios nos suelte. La humanidad toda para Dios es muy importante, y fíjate por dónde empezó, sí, por el firmamento, eso macro, eso que se hace general a la vista de todos. Dios lo que quiere es realmente que nosotros seamos ese campo visual de parte de Dios, donde muchos puedan ver en vos y en mí la gloria de Dios. ¿Cuántos gritan amén? Dale el aplausote. Sí, Señor, decirle, yo quiero ser un instrumento para tu gloria, parte de tu idioma comunicacional. Cerramos nuestros ojos para orar, para darle gracias al Señor. Qué lindo que tenemos un Dios que se comunica, un Dios que no hizo silencio, sí lo hizo una vez. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, escuchá bien, hubieron 400 años de silencio de Dios. 400 años de silencio profético. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho de ellos? Pobre gente, sin que Dios les hablara.
sin un momento de sustento, de vida a través de la palabra de Dios. ¿Qué habrán hecho eso? Imagínate vos un solo día sin palabra de Dios, un solo día sin abrir la Biblia, un solo día sin congregarte. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.